Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes a Veo, todos. veo por ahí Conchi, Javier Pedro, Sí, buenas tardes. Mario, Marín, Teresa. Nada, bienvenidos a todos. Si os parece, damos 10 minutos de cortesía, es mucho, porque vuestro tiempo también, vale. Vamos a dar 4 minutillos hasta ahí 5, si os parece, y empezamos, ¿vale? Ok, Bien. perfecto. Venga. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ujú. He quitado la cámara, pero no oigo nada. No, no se oye. No, ahora no estamos hablando, ¿Se ¿eh? escucha o no? Oigo por ahí que no se oye, no estamos hablando Sí, todavía, ¿eh? estamos esperando que acaben de llegar pues todas las personas que teníamos previsto. Hemos dado 4 minutitos de cortesía y ¿No? Dale, estamos dale. esperando que lleguen. ¿Me oís todos de momento los que habéis entrado? Hemos estado haciendo alguna prueba y funcionaba todo bien. ¿Sí nos escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, sí, se escucha Sí, perfectamente. Sí, sin perfectamente. problema. Se Somos los de escucha bien. vídeo. Buenas tardes. Sí, veo a Buenas Elena, tardes. Elena Bitium, veo por ahí. Sí, se Y os ve y se os Mi escucha. compañero Sergio. Hola, aquí Buenas, estoy. Sergio, ¿qué tal? Juan Antonio Encantado. no pudo Hola, estar. buenas tardes. Juan Antonio no pudo estar. Nos ha mandado a nosotros de avanzadillas. Sin problema ninguno. Seguro que lo hacéis igual de bien. Déjame ver una cosa. David, si estás oyendo, pon a grabar ya si quieres. Vale, bueno, la sesión va a ser grabada si uno para uso interno solo. Y Sí, para luego nos mandarla la luego. enviáis para que la vea Exacto. Juan Sí, sí, Antonio. la tenemos, está grabando ya. Vale, perfecto. Un minutillo que acabemos de dar paso a la gente y se pone Jesús en marcha. Estoy viendo la hoja para saber por lo menos de qué va todo esto. ¿El qué? ¿Por qué la sacaste? No van a decir que los están. ¿Puedes matar? No, no. A ver, esto. Sí, no es que quería ver esto. ¿Qué es esto? No, lo que Elena, mandó Juan Antonio. Ok. Elena, si podéis cerrar el micrófono, si tenéis que intervenir, lo habréis sin ningún problema. Vais a poder interrumpir, ¿Aquí? preguntar lo que queráis, pero mientras tanto, si lo tenemos cerrado todos, mejor. Teresa también, veo por ahí que lo tiene encendido. Elena, No, pero tienes que hacer. ¿Ahí se cerró? No, no se ha cerrado todavía. Espera. vale. Bueno, si os parece, comenzamos y ya estáis, Elena, ya nos podéis poner verdes, ya nos escuchamos. Vale, si os parece, comenzamos la reunión. Bueno, yo soy Miguel Ángel, muchos de vosotros me conocéis, otros no. Soy el director de FERACAN, de la Feria Regional de la Alimentación de Castilla-La Mancha, en la cual vais a ser expositores.
que vamos a hacer en Tarancón del 22 al 25 de mayo. Dentro de las acciones previstas, como sabéis, hay una misión comercial inversa, un encuentro con importadores extranjeros, que esperamos importadores de Estados Unidos, de México, del sudeste asiático y de Europa varias nacionalidades de España, de Europa, perdón. Dentro de lo que es la jornada, bueno, os presento a Jesús Cañadillas, que es el gerente de la empresa, la consultora que nos está ayudando con el tema de la captación de expositores y que luego va a ser también el encargado de realizar la agenda para las reuniones, para cuadrar que tengáis cuantas más reuniones mejor con los importadores. Él se encarga de una parte de las incorporaciones, de las contrataciones de las empresas que van a venir y de otra parte se encarga IPES. Como sabéis, el IPES es otro colaborador y son parte de los socios que tenemos dentro de Feracan. En esta jornada, en principio, lo que vamos a tratar es, primero, ver cómo Jesús nos va a explicar cómo tiene planteada realizar la agenda de las reuniones y todo lo que tiene que ver con la misión comercial inversa. Y luego los expositores, pues, para que los que no habéis exportado nunca sepáis qué documentación hay que tenerla, en qué idiomas, cómo hay que presentarla, cómo hay que afrontar una reunión de este tipo, y los que ya estáis más familiarizados, pues ampliar conocimientos y tener otra visión de un profesional como es Jesús, que os va a ayudar bastante con lo que es la preparación para afrontar una reunión de este tipo. Sin más que decir, todos tenéis mi contacto, me podéis llamar, escribir a cualquier hora y cualquier día, estoy a vuestra disposición y dejo a Jesús que nos ilustre con todo su conocimiento y su experiencia. Sí que el tema de que que estén silenciados y demás puede afectar también a la comunicación. Él está ahora mismo en Texas y espero que no haya hemos hecho ensayos esta mañana y ha ido todo bien, espero que no haya ningún problema. Si hay algún cortecito, será pequeño, pero no. Espero que no pase, ¿vale? Y nada, os dejo con Jesús y muchas gracias a todos por participar en esta jornada formativa. Jesús, cuando quieras. Buenas tardes a todos y nada, espero que la conexión no nos falle. Hemos estado haciendo pruebas, como ha dicho Miguel Ángel. Si en algún momento veis que no llega con la fluidez que debiera, pues y hay algo que no entendáis, por favor decidlo y lo volvemos a repetir. Del mismo modo, a medida que yo os vaya exponiendo algunas cosas, pues también cualquier cosita preguntáis y sin problema lo vamos comentando. No sé si todos los que estáis aquí ya alguno de vosotros estuvisteis en la edición anterior de Feracan para saber un poco la mecánica, cómo iba a ser. Va a ser más o menos igual en la edición anterior. En cualquier caso lo voy a explicar ahora más adelante. Hoy vamos a compartir primero con vosotros un poco de información para aquellas empresas que tengan menos experiencia exportadora o que incluso no hayan llegado a hacer ninguna operación hasta ahora, más generalizada para contextualizar después el tema de la feria. Y vamos a hablar con algunos datos de dos sectores muy específicos que solían tener bastante peso pues, dentro de la feria y en general en Castilla-La Mancha, como son el vino y el queso, con algunos datos que también nos puedan ayudar a entender pues el mercado y dónde estamos posicionados. Y luego ya vamos a hablar ya más detenidamente de cómo va a ser la dinámica de la feria, de un poco los perfiles que tenemos previstos que asistan. Ya tenemos confirmada más del 50% de la agenda de compradores bueno, y compartiremos ahí algunas cosas y cualquier duda pues me podéis ir preguntando. Como he dicho, si tenéis algo, levantáis y vamos hablando. El objetivo es que aprovechéis al máximo el esfuerzo que está haciendo la organización, pues, de traer empresas del exterior que habitualmente trabajan con producto español y no perdáis ninguna oportunidad pues, de poder hacer alguna operación. Para algunos pueden ser las primeras y pues para otros que ya tengan más experiencia
consolidar o que ayude a consolidar la exportación, ¿vale? Yo he preparado aquí una presentación. Había una mención también especial a Estados Unidos, pues un poco por todo lo que se ha ido desarrollando durante esta semana. Esto, como habréis oído, ha cambiado desde un momento, desde ayer a hoy también, pero yo, como se supone que ha habido una suspensión de 3 meses y no sabemos lo que este señor puede pensar mañana, pues lo vamos a comentar también para aquellos que puedan tener dudas y cómo puede llegar a afectar la actividad en este mercado, que es muy importante para España y para Castilla-La Mancha. Entonces, voy a compartir la pantalla con la presentación. Vale. ¿La veis todo bien? ¿Os llega la imagen bien? Sí, Jesús, perfecto. Vale. Eh, pues como os he dicho antes, vamos a empezar con una información a nivel general para contextualizar un poco lo que después vamos a ver de manera más concreta de Feracán, que nos ayude a entender dónde está posicionada España en el mundo a nivel de exportaciones. Y ahora estoy dando y parece que se queda ahora. Eh, Todo viene motivado pues, por el evento que hay en mayo de Feracam, que como sabéis es la Feria de Alimentos de Castilla-La Mancha, y para ayudaros a reforzar pues, esa actividad a nivel internacional, para aquellos que no hayáis empezado, al menos que tengáis contacto con este tipo de actividades y aquellos que ya tengáis algún tipo de experiencia, pues que podáis generar nuevos contactos e ir consolidándolo. Básicamente va a haber unas agendas de reuniones que vamos a preparar con los compradores o los representantes que vienen de las empresas extranjeras, que son de Norteamérica, Europa y Sudeste Asiático. Actualmente tenemos ya confirmadas personas de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y luego de fuera de Europa, Estados Unidos eh, y, y México. Hay pendientes confirmaciones de Italia, Bulgaria, lo dejaremos seguramente confirmado. La mecánica es que con el interés que en distintos tipos de productos que estas empresas han ido manifestando y viendo los perfiles que hay de los expositores, pues podamos encajar todo eso para que tengan la oportunidad de los expositores presentarle a las empresas, tanto la empresa como los productos en reuniones de aproximadamente 15 o 20 minutos y posteriormente, esto va a ser por las mañanas, tanto jueves como viernes durante la feria. Y luego, pues bueno, si hay oportunidad, pues que ya después en los stands que tendrán los expositores pudieran incluso profundizar un poquito más con aquellas empresas extranjeras que hayan manifestado un interés ya mucho más profundo, ¿no? La última semana, la semana de antes de la feria, jueves, viernes, os haríamos llegar a todos los expositores una agenda de reuniones donde tendréis el día y la hora y las empresas con las que os tenéis que reunir y habrá una zona habilitada especialmente para los encuentros dentro del recinto. Pues allí llegaréis cada uno de vosotros a la hora que tengáis indicada para poder hacer la reunión con cada una de las empresas que tendrán una mesita donde podréis sentaros con ellos y explicarles pues, sobre vuestra empresa y sobre vuestros productos. Ahora después hablaremos sobre qué sería pues, lo más conveniente que tengáis preparado y cómo hacerlo. Y después, como os he dicho, si hay alguien que manifieste pues ya una intención real y un interés de ampliar más información, pues, y tiene disponibilidad, pues ya podríais verlo fuera del recinto. Entonces, por contextualizar un poco, aquí os vamos a compartir información de actualmente cómo está la situación a nivel internacional en cuanto a estadísticas de exportación.
Estos son datos ya del 2023 que estaban ya totalmente actualizados y aquí podéis ver la posición que ocupa España dentro del escenario internacional. Estamos en el puesto número 14 en el ranking de países exportadores. Estos son cifras agregadas, es decir, los totales. Aquí no vamos a entrar ahora en ir sector por sector ni partida por partida. Y los dos, tres países principales pues son China, Estados Unidos y Alemania. Lo de China y Estados Unidos es bastante evidente y, y bueno, luego hay alguna cosita más en la tabla pues que nos daría para discutir bastante, ¿no? Fijaos, países que tenemos ya mucho más cercanos, primero las diferencias que hay del tercero ya al cuarto y países que tenemos mucho más cercanos porque son miembros también de la Unión Europea y que por la dimensión del mercado y del propio país pues tienen cifras muy superiores a las nuestras, a pesar de ser países pues, con mucha menos población y mucho menos territorio. Sobre todo pues, el caso de Países Bajos, que está ahí como cuarto país a nivel mundial exportador. Y eso es porque bueno, tradicionalmente ha sido un país muy dinámico donde las empresas de allí desde hace mucho tiempo han sido muy ágiles y muy activas en la venta de productos, aunque no se produjeran allí. Entonces, gran parte de todo esto son productos que ellos compran y revenden. A mí, para mí el resumen de todo esto es que tenemos todavía una gran capacidad de poder mejorar lo que estamos haciendo actualmente y bueno, pues todo eso reside en que las empresas sigan apostando por el mercado internacional y sigan, entre otras cosas, acudiendo a este tipo de actividades donde se intenta pues, propiciar la generación de contactos comerciales. Este es el resumen de lo que hemos dicho antes y bueno, aquí como dato interesante es que actualmente el 42% de todas las exportaciones que se realizan a nivel mundial eh, vienen de países de Asia que vienen creciendo además a un ritmo importantísimo en los últimos años. Se prevé que de aquí a nada pues prácticamente el 50% de todo esto esté en Asia. Entonces se va produciendo un desplazamiento del peso del negocio internacional hacia los países asiáticos. En concreto, y hablando ya de España, también de una manera agregada, pues los principales países clientes de España son todos países de la Unión Europea. Veis como el primer mercado es Francia, es nuestro primer cliente a nivel mundial y dentro de la Unión Europea. Los cinco, bueno, digo cinco, antes eran cinco, ahora son cuatro porque Reino Unido ya no está con nosotros. Los cuatro primeros países del ranking y destino de nuestras exportaciones son también miembros de la Unión Europea y geográficamente pues cerca, veis que está en Francia, veis que está en Portugal. Esto se debe pues, a que a nivel cultural, geográfico, logístico y de relaciones, pues es bastante habitual que los países que están alrededor de otro, pues sean normalmente las zonas principales donde se destina o se genera comercio. Y luego pues tendremos Italia y Alemania, pues que también hay una proximidad geográfica y cultural. El primer país fuera de la Unión Europea es Reino Unido, que tradicionalmente también con el que tradicionalmente hemos tenido también bastante comercio, tanto en un sentido como en otro. Y ya el primero fuera de Europa sería Estados Unidos, que como os he dicho antes, es un mercado muy importante para España a nivel general y para Castilla-La Mancha en particular. Y ya pues volveríamos a entrar en Unión Europea con Bélgica y Países Bajos y el siguiente país es Marruecos, que pues también próximo geográficamente y con el que para bien o para mal pues tenemos muchas conexiones y transacciones comerciales. Entonces, resumen, los clientes principales de España son los países, primero, dentro de la Unión Europea y segundo, geográficamente más próximos.
Detalle importante, pues para aquellos que no habéis tenido todavía actividad internacional, que penséis que lo normal es que de manera natural el destino de vuestras estrategias o esfuerzos de empezar a hacer operaciones a nivel internacional suelan ser en aquellos sitios que estáis, que tenéis más a la mano o que están más próximos, ¿vale? Este sería un poco el gráfico de las evoluciones de las exportaciones españolas. Veis que bueno, en el 2020 aquí un bajón motivado por la pandemia y que luego pues, han ido creciendo un poquito, aunque se mantienen ahí en los últimos 2 años, 3 años de manera estable. Nos queda bastante recorrido eh, para poder seguir creciendo. Aquí está la comparativa con el resto de países que tenemos, o sea, que son nuestros principales clientes, para que veáis la evolución. Más o menos se mantiene la tendencia, aunque Italia y Portugal están ahí, dependiendo del año, poniéndose uno primero, el otro segundo. Y como os he dicho antes, vamos a entrar ahora en dos sectores de manera un poquito más específica por el peso que tienen en Castilla-La Mancha y por que muchos de los expositores que nos vamos a encontrar en FENACAN y que incluso estáis hoy aquí, pues pertenecéis a estos sectores. Uno de ellos es el vino, donde podéis ver aquí el gráfico de cuáles son los principales exportadores de vino a nivel mundial, algo que bueno, es bien conocido por casi todos, aunque no se suele poner cifras y números. El principal país exportador a nivel mundial es Francia, el segundo Italia y nosotros que estaríamos en la tercera posición, todos digamos dentro de lo que se denomina países del viejo mundo, pero que si veis los porcentajes hay una diferencia muy importante. Es decir, Francia está, pues que exporta en valor, todo esto estamos hablando en valor, es decir, en dinero, pues como 4 veces las cifras que hace España y Italia, pues casi 3 veces las cifras que hace España. Son competencia directa, pero también lo son países del Nuevo Mundo, Chile, Australia, que se han venido incorporando en los últimos años y creciendo, sobre todo Chile, de manera importante. Que además están en rangos de precios, que ahora lo vais a ver después, parecidos a los nuestros, que es un dato importante también. ¿Quiénes son los principales importadores a nivel mundial? Es decir, si yo tengo una bodega y me estoy planteando dónde quiero ir a vender, pues bueno, uno de los aspectos que debería de tener en cuenta sería pues dónde se importa y en qué volumen, por si puede ser una vía que me ayude a decidir hacia dónde quiero dirigir el esfuerzo de hacer las primeras operaciones. El primer importador a nivel mundial de vino es Estados Unidos. Es el primer productor. Estamos hablando siempre en valor, no estamos hablando en volumen. Eh, Veis que de todas las importaciones a nivel mundial es un 18%. Además es un país productor, pero no produce lo suficiente y además es bastante abierto a vinos de cualquier parte del mundo. Podéis encontrar vinos de cualquier parte del mundo. El siguiente país es Reino Unido, que lo tenemos mucho más cerca. Allí pues no se produce prácticamente nada de vino y tradicionalmente también ha sido un país importante en la importación y en particular para España un país importante también para nosotros. Luego tenemos Alemania, que aunque también es productor, pero sobre todo productor de vinos blancos y de espumosos en la mayor parte de los casos, también es un país muy importante dentro del esquema internacional de importación del vino. Y Canadá, con sus particularidades, que son mercados controlados por los monopolios de las provincias de Canadá, también es un operador importante y ya entra el primer país de Asia. Si este gráfico lo hubiéramos elaborado con los volúmenes en lugar de con las cifras, es decir, con el importe, con el valor, esto cambiaría bastante. Aquí aparecerían países como China.
que es un país muy importante para nosotros, pero que los precios a los que se exporta no tienen nada que ver, por ejemplo, con el precio medio de Estados Unidos. El valor es inferior. Eh, y ahora, hablando de España, antes era a nivel mundial, hablando de España, el primer cliente, insisto, en valor es Alemania. Si estas cifras y esta información la tuviéramos referida exclusivamente al volumen, veríais que el primer país será, pues, esto es un poco, no sé si es mística o pues se dice que los vinos franceses muchas veces son españoles, pues si ellos se ponen de los nervios cada vez que decimos esto, bueno, pues ya os diría yo que es verdad. El primer cliente por volumen de vino español es Francia. Y eso, pues, entre otras cosas, es porque son vinos a granel y no son vinos embotellados, los que principalmente se venden y que además salen de Castilla-La Mancha en gran medida. Aquí estamos hablando de valor, estamos hablando de que Alemania, aunque también importa una gran cantidad de vinos a granel, también lo hace embotellado y es lo que le hace estar ahí en valor en la primera posición. Entonces, de algún modo se repiten las posiciones que había a nivel mundial. Aunque se invierten los países, pero tendríamos en las tres posiciones de nuevo Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, pero cambiando las posiciones. Y posteriormente Francia, que sigue apareciendo aquí, no en la primera posición, como os decía, en volumen, pero sí en valor por el grandísimo volumen de vino que les vendemos a granel. Y luego pues ya tenemos países como Suiza, Países Bajos, y bueno, veis dónde también está China, que es un cliente muy importante, pero el precio de venta es muy inferior. Eh, esto espero que os dé un poquito de idea, como os decía, si no he leído nunca, pues dónde están las importaciones y un criterio para poder establecer una estrategia. Los principales clientes, que son estos que tenéis aquí puestos, representan prácticamente el 67% de todas las ventas de España del vino. Eh, y siguen teniendo un gran peso, pues todo lo que es Unión Europea. Aquí están un poco la evolución, el gráfico de la evolución. No hay alteraciones muy, muy, muy grandes. Pues de una campaña para otra, pues puede haber algunas diferencias de precios, pero veis que siempre nos movemos en este rango de aquí. Y los precios medios de exportación, que para nosotros es un dato muy importante, es lo que estamos reflejando aquí, pues para que veáis cómo Francia, que es el primer exportador a nivel mundial por valor, está vendiendo prácticamente a una media de 10 euros litro sus vinos, cuando España lo está haciendo, no llega a 2 euros. De los principales exportadores a nivel mundial, somos el país que más barato vende. ¿Vale? Me parece un dato también importante que tengáis en cuenta. Queso. Los principales exportadores, quizás a alguno de vosotros, si estáis en el sector, os pueda resultar un poco sorprendente, pues el primer país exportador a nivel mundial del queso es Alemania. Claro, la partida arancelaria, que es lo que nos ofrece todos estos datos, no separa entre queso, por ejemplo, manchego y queso Gouda y queso fresco, sino que todo va ahí metido y aquí, pues bueno, estaríamos hablando más de quesos frescos, quesos para lonchear, ese tipo de producto. Pero fijaos la diferencia que tenemos con España, que estamos en el puesto número 14. Entonces, somos un productor importante, pero para nada somos el primer exportador. Tenemos países como Países Bajos, que el queso holandés también es bastante famoso, y luego ya los tradicionales Italia y Francia, que tienen un posicionamiento muy fuerte, especialmente en ciertos mercados, como por ejemplo Estados Unidos, donde el queso italiano está por todos los sitios y es muy apreciado. Y fijaos la ventaja que nos llevan, como 6, 7 veces. Todo esto lo estoy diciendo porque quiero que entendáis que hay mucho por hacer y que tenemos mucho margen de mejora y de crecimiento en la mayor parte de los sectores. ¿Cuáles son los primeros países que importan a nivel mundial queso? Pues Alemania, que es el primer exportador, también es el primer importador.
Esto pues se puede interpretar también como que hay mucho de lo que compran que vuelven a exportar de una forma o de otra. Y luego, pues países que también son grandes productores como Francia e Italia, pues también son grandes compradores. Eh, Reino Unido, Países Bajos y España, que también importa un volumen, una cantidad y un valor importante. Aquí tenemos la evolución de las exportaciones, que sí que aquí hay una evolución mucho más marcada y veis más importante que en el mundo del vino. Es verdad que los precios en los últimos 2, 3 años se han incrementado y eso, pues como estamos valorando el valor, se ve aquí muy claramente. El precio medio de las exportaciones, al igual que hemos hecho antes con el vino, hacemos con el queso. Italia está vendiendo prácticamente a 9 euros kilo y aquí, pues a diferencia de con el vino, no somos los últimos, sino que estaríamos en el segundo puesto, incluso por encima de los quesos franceses. La media está en 6 euros más o menos a nivel mundial. Y lo que os decía, aquí tenemos a Alemania, que es el primero en 4 y pico, pues porque son quesos pues, de vaca, quesos con menos curaciones, por eso el precio es más bajo. Bueno, actualmente, situación que teníamos hasta ayer, en la tarde de España, el mediodía aquí en los Estados Unidos, el presidente Trump había pues, firmado una orden ejecutiva que, como bien sabréis todos, imponía un 20% de aranceles adicionales a la Unión Europea y a otros países en función de lo que ellos consideraban y con sus cálculos que habían hecho eh, diferentes aranceles. Aquí creo que hemos puesto la tabla que es de acceso público en Internet, la podéis ver si no la habéis visto ya. Y aquí mencionábamos que eso tenía efecto a partir del día 5 de abril y ayer decidieron, perdón, a partir del día 9 y ayer decidieron retrasarlo durante 90 días. Vamos a ver en qué queda la cosa porque están dando constantemente bandazos, al igual que lo estaba dando con México y con Canadá. Aquí yo estoy este año viniendo pues de finales del año que pasado por prácticamente todos los meses. Actualmente estoy en Texas y como es algo bastante recurrente a día de hoy la conversación, la situación, especialmente en los estados del sur, yo estoy en Texas, os he dicho antes, ya era antes de toda esta situación de incertidumbre que se ha generado con los aranceles, las bolsas y demás, ya era bastante precrisis, por llamarla de algún modo, y de bastante incertidumbre. Desde que entró la nueva administración e impuso todas las restricciones y todas las nuevas medidas con respecto a la inmigración, especialmente en los estados del sur, la parte inmigrante tiene un peso muy grande en la población y en la economía. Muchos de ellos no tienen documentación en regla y esta gente, pues con todo lo que salía de deportaciones y todo eso, se quedaban en casa y salían a comprar lo mínimo o mandaban a alguien por miedo a que los engancharan y los llevaran. Entonces eso de verdad, en el día a día se ha sentido. Y aquí en las tiendas te lo dicen abiertamente, bueno, pues que eso se está viendo y se está sintiendo. Entonces, si a eso le sumáis las subidas de precios que venían ya de atrás por la inflación que se ha estado sufriendo en todos los países del mundo y bueno, el recalentamiento que hay en muchos aspectos por muchas cosas y por muchos conflictos que hay en el mundo, aquí ya había un ambiente anteriormente, pues bueno, bastante enrarecido. Si ahora le sumas esto que ha ocurrido, pues más aún, ¿vale? Lo digo para aquellos que estéis trabajando o que penséis en este mercado, que sepáis un poco, aprovechando que estoy aquí, qué es lo que se transmite desde los clientes. Os hablo de tiendas, ¿eh? No estoy hablando de grandes importadores ni nada, sino desde la calle. Y al margen de eso, a mí me preguntan cuál es mi opinión con respecto a qué estrategia seguir con Estados Unidos y yo creo que es un mercado tan importante que hay que seguir apostando por él y no podemos pretender estar solamente cuando las cosas están bien.
Pensad en grandes empresas que hay en el mundo y han pasado guerras mundiales y han pasado por todo tipo de circunstancias, pero siempre han estado ahí y seguirán estando. Entonces, yo creo que tendría que complicarse mucho más la situación para considerar abandonar por el momento lo que aquí se pueda llegar a hacer o las operaciones que incluso ya se estuvieran haciendo. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, os insisto, por favor, que no me gustaría que fuera un monólogo esto, ¿vale? Entonces, la situación hasta ayer y postergada para dentro de 3 meses era que nos habían metido un 20% de aranceles a toda la Unión Europea. Esto comparativamente con el resto de países que hemos visto que son nuestros competidores, bueno, no nos debería de afectar demasiado, porque si el vino español está grabado, también lo va a estar el vino italiano, el vino francés. Vamos a competir en las mismas condiciones. Ahora bien, hay otros países que son competencia directa nuestra que no han sido grabados con la misma o no iban a ser grabados con la misma tasa. Estoy hablando, por ejemplo, en concreto de Argentina y Chile, que creo que tenían el 10%. Eso en el sector del vino. Por ejemplo, en el sector del aceite, pues en el sector del aceite yo veo un impacto mayor. ¿Por qué? Pues los márgenes en los aceites son inferiores. eh, Hay productores como Turquía que ya venían teniendo una ventaja competitiva en precio con respecto al aceite español y que con esta medida, si hubiera entrado en vigor, y seguirían incrementando esa ventaja, es decir, con un diferencial de un 10%. Y teniendo en cuenta que los márgenes son bastante ajustados y venimos de 2 o 3 años muy complicados, pues creo que habría generado una situación bastante complicada. Entonces, ahí es donde habría que medir el impacto que podría tener esta situación si hubiera entrado en vigor. Y es comparativamente con el resto de competidores, cómo me quedo y cómo me afecta. Si hay producción a nivel nacional que no estaría sujeta a este tipo de tasas. Y ver si el consumidor estaría dispuesto a pagar esos incrementos. Esto es lo que os he resumido antes, cómo hay países que quedarían en mejor posición que nosotros, dependiendo de los sectores, dependiendo de los productos, otros estarían en peor. Sudáfrica, que también es productor de vino y puede tener cierta competencia con nosotros, estaría en peor posición. ¿Y las consecuencias cuáles serían? Pues el incremento de los precios para el consumidor final, que eso puede llevar a básicamente dos situaciones: una reducción del consumo o un desplazamiento de ese consumo hacia otros productos sustitutivos. Llámese producción local dentro de los Estados Unidos, llámese otros orígenes distintos al español, pero que se fueran a ese tipo de productos antes que al nuestro por una diferencia en precio. O reducción de los márgenes comerciales, es decir, para evitar eso, pues que alguien en la cadena en todo el recorrido que hace el producto hasta llegar al consumidor final, pues se apretara los márgenes y renunciara a ellos. Pues el importador intentaría por todos los medios que fuera el productor, y el productor pues intentaría de algún modo compartir esta situación, ¿vale? Esto me parecía, bueno, importante, teniendo en cuenta la situación que teníamos, mencionarlo. Em, ¿Cuáles son las principales barreras que se encuentra la empresa que quiere iniciarse en la exportación o en la internacionalización? Ya vamos a empezar a entrar un poquito más en cosas relacionadas con el evento, y para aquellas empresas que no hayan tenido demasiada experiencia o ninguna. Pues aquí hemos hecho un listado de las principales barreras. Hay más, pero las más importantes pues serían, quizás las más obvias, es el idioma, eh, que te pueda permitir una comunicación fluida con los compradores. Ya sé que hoy hay inteligencia artificial, traductores, todo esto está accesible y prácticamente a costes irrisorios o nulos, pero normalmente todavía se sigue prefiriendo pues, que el comprador elija aquellas empresas donde ve que están preparadas para poder no solamente tener una aproximación inicial, sino poder después mantener una relación fluida ante cualquier problema que pueda surgir.
también es verdad que depende de los sectores. Hay sectores donde hay mucha demanda de un producto o hay muy pocos productores a nivel mundial y se pueden permitir ciertos lujos. En otros donde hay muchísima competencia, las exigencias del comprador siempre van a ser mayores. Homologaciones, certificaciones. En ciertos sectores especialmente es requerido por los importadores o por la administración pública de ese país o la aduana para poder meter el producto allí, con lo cual eh, algunas veces incluso por impedimentos legales o por imposiciones legales y otras por las propias empresas que compran, el tema de las homologaciones y certificaciones puede suponer un problema. En sector alimentario, pues podemos hablar de IFS, BRC, ISOs, en otros sectores de otro tipo. Otro punto importante, pues es la falta de experiencia o el conocimiento, cómo afrontar todo esto, cómo afrontar una negociación, cómo afrontar la postventa, un posible problema. Eso, las empresas que están habituadas al entorno internacional y que están haciendo operaciones de compra habitualmente lo detectan rápidamente. En gran parte, pues es por que no se dispone de personal cualificado o específico para ese tipo de funciones, bien porque no se encuentra o bien porque la empresa no tiene capacidad para poder contratar esos perfiles. Otro de los puntos sería el producto no adaptado, no está adaptado para el mercado. Pensamos que porque aquí en España funciona muy bien, también puede funcionar en cualquier sitio del mismo modo. Y esto hablamos tanto de packaging, etiquetado, idioma de las etiquetas, como también en sí, pues el producto, los sabores, los formatos, es decir, abarca todo lo que podamos imaginar, no solamente la caja o el packaging. Em, es bastante habitual que nos encontremos con empresas que intentan hacer las primeras operaciones y que no tienen el material adecuado para al menos poder presentar la empresa y poder presentar los productos. Eso la empresa que puede llegar a comprar lo que le proyecta es pues que no se tiene demasiada experiencia y que la empresa pues a lo mejor no tiene el nivel adecuado para poder hacer operaciones con ellos. La logística, que también es otro punto importante, dentro de la Unión Europea es mucho más fácil todo esto, ya que no hay que pasar por una aduana, técnicamente son operaciones intracomunitarias, no son exportaciones, todo es mucho más sencillo. Pero a pesar de eso, pues bueno, el cliente me ha pedido que le mande 20 cajas a Berlín y no encuentro y en refrigerado y no encuentro el proveedor adecuado que me dé servicio a esto o que me lo dé a precios en condiciones, ¿no? Para poderlo hacer. Pues todo ese tipo de cosas también pueden ser problemas. Em, la madurez y la saturación de los mercados. Hay ciertos sectores, por ejemplo, el vino, el aceite, son sectores muy maduros con muchísima oferta, donde penetrar y llegar a las operaciones pues requiere tiempo e inversión. Y es un problema importante porque la empresa debe de tener los recursos suficientes y la constancia para poder llegar a ello. Entonces, es otra de las barreras importantes que no es una barrera física, pero que es así. Y hay que tenerlo en cuenta también en qué sector operamos para cuánto tiempo me puede llegar me puede llevar sacar la primera operación. Los recursos económicos, pues insisto, dependiendo de en qué sector opero, qué productos tengo y qué demanda hay, pues puede ser importantísimo para empezar la carrera y no quedarme en el camino. Y es otro de los problemas que normalmente nos encontramos, que las empresas se lanzan a correr el maratón sin estar preparadas y sin haber hecho una previsión y una valoración de la realidad adecuada para poder llegar a la meta. Precios competitivos. Yo digo una frase y quiero que no me la malinterpretéis. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, cuando nos sentamos con empresas que están habituadas y que conocen el mercado y que están constantemente visitando ferias y teniendo contacto con distintos productores de distintos sitios, saben el precio que hay en el mercado. Entonces, cuando presentamos unos precios que están por encima de la media,
o lo argumentamos bien y les hacemos ver el valor que se les aporta para poder manejar esos precios, o es muy probable que no podamos avanzar porque estemos fuera de lo que ellos consideran precio de mercado. Entonces, es importante que tengamos también una estructura de precios clara y adecuada, sabiendo cómo va la competencia, cómo está el mercado. Y el contexto cambiante. Pues tenemos un ejemplo ahora mismo muy reciente. Se van a implementar aranceles del 20% se revoluciona el mundo como hace años casi que no hemos visto, y en una mañana nos cambian el cuento. Entonces, esto se puede extrapolar a otras muchas cosas. Estamos planificando entrar en un sitio, nos imponen una nueva certificación para poder abordar ese mercado y todo lo que hemos hecho se nos cae. Pues es otro problema importante, ¿vale? Hay más cosas, pero estas serían las principales que hay que tener en cuenta. ¿Qué buscan las empresas internacionales que puedan tener interés en nuestros productos, en nuestra empresa? Todo esto es aplicable al evento que vamos a tener, ¿vale? Pues experiencia, les gusta tratar con gente que ya esté funcionando en otros sitios, eso genera confianza. Si somos capaces de vender en Japón, pues, y lo estamos haciendo desde hace tiempo, entienden que vamos a ser capaces de vender en Alemania, con lo cual es un punto a nuestro favor. Si alguien, que estoy convencido de los que estáis aquí, que ya hay alguno que la tiene, pues todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa porque genera confianza. Un buen posicionamiento del producto en mercado nacional. Si tengo mi producto en el Corte Inglés, si tengo mi producto en Carrefour, pues tengo que decirlo, porque, bueno, ojo, tengo que decirlo también dependiendo del segmento en el que yo me encuadro. Si tengo un producto que quiero vender como gourmet, pues tengo que pensarme también si tengo que decirles que estoy en el Aldi o en el Lidl o en Carrefour, porque normalmente no lo asocian a un producto gourmet, lo asocian a un producto comercial. Entonces, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta, pero normalmente suele sumar el hacer entender al comprador que ya estamos trabajando con empresas grandes, con la gran distribución o con importadores grandes, conocidos, porque nos ayuda a generar confianza, al igual que en el punto anterior, y a facilitar poder llegar a hacer algo con ello. Productos de calidad, pues todo, los premios que tengamos, certificaciones, todo eso también hay que hacerlo ver. Si es algo que lo hemos trabajado y que lo hemos hecho, pues tenemos que comunicarlo. Hay algunas veces que no se comunica y eso ha supuesto una inversión económica o de otro tipo y no se dice. La diferenciación del producto, hay que explicar muy bien por qué nuestro producto es diferente a otros que ya están en el mercado, esa diferenciación, y qué es lo que aporta esa diferenciación al consumidor. Que tenemos unos volúmenes adecuados de producción. Si soy muy pequeño, no significa que no pueda hacer operaciones fuera. Significa más bien que lo que tengo que buscar son compradores e importadores de mi tamaño. Porque si tengo una producción muy pequeña y quiero negociar con EDEKA en Alemania, pues si tengo la oportunidad de contactar con ellos después del trabajo que me va a costar, cuando les diga lo que produzco, van a decir, pues esto tengo para 3 tiendas, no tiene sentido que empecemos a hacer nada. Entonces se comete muchas veces el error de querer dirigirnos a los grandes, aunque sea fuera de España, cuando nuestra producción no es adecuada ni es el perfil adecuado para ellos. Capacidad de adaptar el producto y la presentación. Eh, Tengo que vender en Estados Unidos y me piden que la etiqueta la adapte y es que tengo que hacer etiquetas nuevas. Entonces, fíjate qué problema. Bueno, pues eso es una de las cosas más sencillas que te pueden llegar a pedir. Tenemos que estar dispuestos a ese tipo de cosas, poderlas hacer para poder... ¿Sí? ¿Habéis dicho algo? Ese tipo de cosas, poderlas hacer y hacerle entender al comprador que podemos adaptarnos. Un Una buena segundo, Jesús, comunicación, sí. un segundo. Carlos, porfa, ¿puedes ponerte en mute? Un Por favor, momento. Carlos dos. Gracias. Eh, ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Vale, interpreto que es no.
Has hablado de la capacidad de adaptación-producción, ya lo hemos visto. Buena comunicación con el productor. Lo he mencionado antes. Si el productor, es decir, si yo me voy a China y en China contrato un traductor para verme en una feria con un señor, pues está muy bien porque me voy a poder comunicar durante esa feria. Pero lo que el señor puede llegar a entender es, y cuando te vayas a España y no tengas traductor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cuando surja un problema nos vamos a entender? ¿Cómo vamos a cerrar el pedido? ¿Cómo vamos a cerrar el contrato? ¿Cómo todo este tipo de cosas, ¿vale? Que cuando, a pesar de hablar el idioma que corresponda o que nos podamos comunicar, nos llamen por teléfono y les atendamos. Estamos trabajando en distintos horarios y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos a una persona en el departamento de exportación para ello. Se desconecta digitalmente o cuando llaman de Estados Unidos se le atiende en tiempo y hora, ¿vale? Y una buena imagen de la empresa. Entonces, es importante que los detalles los cuidemos para proyectar la máxima profesionalidad y no estoy hablando de muchas veces hacer grandes inversiones. Hay veces que con poquito se puede conseguir mucho, pero nos encontramos que se descuida este punto y no se le da importancia a ciertas cositas que pueden hacernos mejorar mucho la imagen frente a terceros. Y esto, muchas de las cosas no son aplicables solamente para internacional, también para nacional. Y por de eventos, eh, muy de pasada, los que estéis habituados a esto lo conocéis perfectamente y perdonadme si soy repetitivo, pero sobre todo quiero decirlo para aquellos que no estén habituados. Ferias comerciales donde podríamos encuadrar Feracan. Es uno de los eventos más importantes que se realiza para generar oportunidades comerciales a nivel internacional. Presentaciones de producto, eventos más reducidos y manera más específica para ciertos tipos de productos y con una asistencia pues, más reducida de gente, pero también con la capacidad de generar un número importante de contactos. Misiones comerciales, me preparo la agenda o la compro, me agarro el avión y me voy a visitar a los clientes o a los posibles clientes. Misiones inversas, algún tipo de organización organiza algún evento o pues como ahora vamos a hacer de traer gente de otros sitios para que me reúna con ellos, es decir, los posibles compradores nos vienen aquí y pueden ver mis instalaciones, por ejemplo, y jornadas empresariales, pues que, no sé, una denominación de origen organiza un evento en X sitio para presentar la denominación de origen como institución, pues algo, pues a lo mejor más relacionado con relaciones públicas y todo esto. Aquí hay un poco más detalle de cada una de las acciones. La más común son las ferias, por número de ferias a nivel mundial y por la frecuencia. Las presentaciones de producto, ya lo hemos mencionado antes. No quiero pararme mucho en esto. Misiones comerciales inversas. Aquí, bueno, misión comercial, una de las cosas positivas que puedo visitar al cliente en sus instalaciones y valorar también qué es lo que hay detrás. Si no lo vemos, pues hay veces que también nos pueden vender la moto y no saber exactamente qué es lo que hay detrás de una tarjeta de visita. En la inversa, al revés, ellos tienen la oportunidad de conocer mis instalaciones porque hay muchas veces que se organizan visitas o la reunión incluso es en las instalaciones del productor y las jornadas informativas que os hablaba antes. Entonces, gestión de reuniones. Os he explicado antes la dinámica de cómo serían las reuniones con los compradores. ¿Tenéis alguna duda sobre eso? A nivel general, ¿cómo se va a establecer, cómo se van a realizar las agendas? ¿Tenéis alguna duda? ¿Todo claro? Vale. Eh, Reuniones. Para Feracán o para no Feracán, a nivel general, en una feria tenemos tres fases principales: preparación, ejecución y seguimiento. En la preparación, voy a estudiar, por un lado, con quién tengo previsto reunirme y debéis de intentar siempre llevar el máximo número de reuniones agendadas, no solamente ir a una feria para ver qué me viene. Eso siempre va a estar ahí, pero todo lo que llevéis avanzado pues son oportunidades que ya tenéis agarradas de antes y eso os permite además saber con qué tipo de empresas os vais a reunir. En este caso, como os he dicho antes, vamos a mandar las agendas
jueves, viernes de la semana anterior al evento, de forma que tendréis 2, 3 días para poder ver qué empresas son con las que os tenéis que reunir y poder ver, pues eso, qué empresas son, qué trabajan. A ver, una duda que me surge. Marín pregunta si es viable llevar muestras a la reunión, si se están haciendo lejos del stand. No, habrá, no sé, Miguel Ángel, metros del stand, dependiendo de dónde tengáis el stand en la feria, habrá una distancia de 100 metros más o menos, como mucho, de Bueno, la zona donde se realizan las reuniones. se realiza todo dentro de un parque ferial, Y un parque al aire libre. La zona de sí, carpas donde están los stands, pues ahí habrá una distancia de, no sé, 150 metros, 200 metros a la carpa en la que se va a realizar la misión comercial. Claro, hay que llevar reuniones, hay que llevar muestras. ¿Ok? sí. Tenéis que llevar muestras, está cerquita y habrá unas mesas preparadas para que podáis sentaros con cada una de las empresas que están allí representadas y exponer las muestras. Lo normal es que lo llevéis desde el stand. Para el caso de las bodegas, habrá mesas acondicionadas para que podáis catar allí directamente con los contactos. Acondicionadas significa que tendréis vuestra cubitera, habrá escupideras, habrá copas, habrá copas limpias, pero los vinos en principio deberíais de llevarlos o si podemos poner allí algún espacio para que vayáis dejándolos y posteriormente tenéis más reuniones, pues que no tengáis que hacer ellas que voy que vengo, ¿vale? Pero sí, no es que sí es viable, es que debéis de llevar muestras para presentar el producto y que tengan la oportunidad de verlo y de probarlo. Eh, en principio, Marín pregunta de nuevo si es bien las reuniones en los stands. A ver, si ellos tienen tiempo libre, podréis gestionar con ellos directamente que luego pasen por ahí. Tiempo libre significa que o tienen gran parte de la mañana libre, pues por la tipología que tengan, que no tienen un número muy grande de reuniones, entonces podéis hacerlo. Pero si tienen un margen de media hora entre reunión y reunión, por ejemplo, no les vamos a permitir que sea porque luego se nos quedan en los stands y no pueden seguir atendiendo el resto de reuniones que hay previstas posteriormente. Si por las tardes están también libres, sois libres de poder y que vayan. En el queso, bueno, puedo entender que sea mejor en el stand, pero si podéis preparar una tablita o alguna cosita para poder llevar allí, o alguna cuña, pues cogéis una bolsita, lleváis todo para que lo vean y si luego ya quieren probar más detenidamente, organizáis comida directa, ¿vale? Continuamos. Os decía, preparación. Estudiáis un poco el perfil de las empresas, veis si ya están trabajando con producto similar, si no lo están trabajando, si lo están, quién es la competencia, en qué tipo de segmento operan, pues están en un segmento bajo, están en un segmento medio, hacen también distribución o solo importan. Todo eso es importante tenerlo en cuenta pues, para saber qué vais a tener delante. Y adaptar un poco el discurso en función de lo que hayáis visto. Política de precios. Llevad, por ejemplo, por favor, la máxima claridad en el tema precios porque os lo van a preguntar. Entonces, no hagáis un jeroglífico, hacedlo. Me estoy dirigiendo sobre todo a aquellas empresas que no hayan todavía tenido experiencia en este tipo de cosas. Hacedlo simple, hacedlo sencillo, que no se complique demasiado. Y si tenéis luego que negociar algo, pues bueno, que los precios tengan cierto margen de negociación, pero no los infléis como nos encontramos muchas empresas que piensan que fuera atan los perros con longanizas y no es así, ¿vale? No operéis con ese criterio porque no funciona así. Material promocional. Tened el material promocional disponible y preparado para que deis una imagen pues, lo más profesional posible. Nosotros antes del día 30 os vamos a requerir para que aquellas empresas que hayáis manifestado el interés en participar en las reuniones comerciales, nos enviéis el material que lo vamos a compartir
con las empresas. Las empresas nos piden que les mandemos el material de los expositores para ver qué es lo que tienen de manera previa también y manifestar el interés en mayor o menor medida por una empresa o por un producto, ¿vale? Entonces, los que tengáis, darle una vuelta para ver cómo está y los que no, preparad algo porque de aquí a finales de mes pues, se va a requerir. Al menos que estén en inglés. Si el producto es adecuado para también el mercado francés y ya habéis visto los datos, que es para nosotros el principal cliente, yo os diría que si puede ser también en francés, porque los franceses son muy suyos, aunque aquí ahora mismo los que tengo hablan español, pero bueno, si lo tenéis en francés, también sería estupendo, si no al mínimo en inglés, como mínimo en inglés. Ejecución de las reuniones. Que vayáis a las reuniones planificadas. Si se ha agendado todo eso con un día y una hora, por favor, id y sed puntuales para que primero no perdáis la oportunidad y segundo no se trastorne a los siguientes expositores que van a venir después por el tema horarios. Marcando los tiempos nos resulta algunas veces complicado ir y seguir todo eso a rajatabla, pues porque hay algunas veces pues que, bueno, yo entiendo que cada uno quiere explicar lo máximo posible su empresa y su producto, pero tenemos que ceñirnos a un horario. Entonces, por favor, tened en cuenta, sed puntuales y presentaos al día y a la hora que se ha dicho. Recopilad toda la información que podáis durante la reunión. Más allá de lo que hayáis podido ver, preguntad. Eso os puede ayudar a entender no solamente la situación y a quién tenéis enfrente, sino la situación del mercado en general de donde esa persona viene. Pues si viene alguien de Francia, preguntarle qué se vende en Francia, cómo se vende en Francia, dónde se vende en Francia, no solamente con respecto a su empresa. Y es un punto muy importante para recopilar información no solamente del contacto, sino en general del mercado. Y todo eso, cuando vais realizando reuniones, os puede ir ayudando también a entender y a ir mejorando un poco la estrategia que queráis seguir para vender fuera. Y luego, seguimiento. Eh, si habéis visto alguna empresa que realmente tiene interés y que hay alguna opción, a eso le tenéis que dar seguimiento. La venta no se produce, voy a una feria en China, me vengo con el pedido, voy a la feria de Feracán, me entrevisto y me traigo el pedido de la feria. No vais a hacer ningún pedido en la feria. Los que ya tenéis experiencia ya lo sabéis. En la feria se genera el contacto, pero eso luego hay que darle un seguimiento. Y además del seguimiento, evaluar qué es lo que ha ocurrido o cómo ha ocurrido para intentar seguir mejorando y que la siguiente vez pues tengáis más cerca la operación si no habéis llegado a ello. Bueno, esto era de manera genérica. De manera más concreta para hacer acá, aunque ya lo hemos dicho, pues el estudio de los perfiles y la preparación. Si veis que hay algún perfil muy concreto o incluso alguna empresa que conocierais, pues podéis personalizar al máximo la propuesta que podáis llegar a hacerles. Y bueno, y preparad un argumento que sería conveniente incluso que lo tengáis prescrito para presentar, hacer la presentación a la empresa. En el material, como mínimo, pues debéis de llevar tarjetas de visita, un catálogo o un folleto y oye, si tenéis un vídeo, pues lo ponéis en una tablet o en un ordenador y se lo podéis enseñar. El objetivo es que acerquéis al máximo posible instalaciones, producto, en esos 20 minutos a una persona que viene de X sitio y que bueno, pues puede tener cierto interés en lo que tenéis y podéis llegar a hacer algo. Entonces aprovechad al máximo y al menos llevar todo esto que da una imagen de profesionalidad y facilita pues, que podáis continuar luego hablando con esas empresas. Los términos de venta igual, que no surja en la propia visita bueno, ¿y cuánto es el pedido mínimo? Y si te pido, cuando te pido, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me sirvas? ¿Y cuál es la forma de pago? Bueno, pues mira, esto podía ser, esto lo podríamos hacer, déjame que lo mire. Cuanto más determinado llevéis todo eso y cuanto más claro,
insisto que más confianza se genera con el comprador. Entonces, pensad en todo aquello que se negocia en este tipo de reuniones, os puede servir como punto de referencia aquellos que no hayáis tenido experiencia aún fuera, las reuniones que tengáis con distribuidores o con supermercados aquí en España, anotadlo todo y preparadlo. Si tenéis material más técnico, pues bueno, si lo podéis llevar también, puede ser que os pudiera hacer falta, aunque esto normalmente es más en una fase posterior, fichas técnicas, fichas logísticas, analíticas, dependiendo de ciertos sectores, pues a lo mejor os pueden decir, oye, ¿y ¿tienes alguna analítica del aceite o tienes... no sé, si lo tenéis bien y si no, pues sabed que luego es muy probable que sí que lo vayáis a necesitar. Las muestras que antes me habéis preguntado, ya lo teníamos aquí indicado. Y repito, al menos todo el material en inglés. En la ejecución de las reuniones, la puntualidad y que vayáis. Hay muchas cosas que os parecerán muy evidentes, pero que algunas veces no dejan de sorprendernos. Entonces, yo no me cansaré de repetirlas. Recopilar la información, lo que he dicho antes. Podéis obtener mucha información en esa reunión del comprador y del mercado, pues aprovechadlo. Tenéis a una persona que viene de Estados Unidos o que viene de Taiwán o que viene, que a lo mejor no habéis ido nunca y probablemente no vayáis en el corto plazo, pues obtener información de cuáles son los requisitos, de cómo se vende el producto, de todo eso. Y posteriormente el seguimiento, bien vía email, bien vía telefónica, bien vía WhatsApp, de algún modo, eso le tenéis que seguir haciendo un seguimiento y no lo dejéis ahí porque entonces se va a perder, se va a enfriar y no vais a hacer ningún tipo de aprovechamiento, ¿vale? Salvo que vendáis diamantes, normalmente tenéis que estar detrás de la gente. Si vendiéramos una cosa que solamente fabrica uno en el mundo, seguramente que ellos serían los que estarían detrás de nosotros, pero no es lo común. Mm, a ver, aquí nos dice de nuevo Marín. Entiendo que para que analicemos la empresa nos vais a enviar con antelación la agenda de cada expositor. ¿Cuándo será esto? ¿Con cuánta antelación? Sí, os decía, la feria es el jueves, viernes, creo que son 22, 23 de mayo. La agenda la vais a tener la semana anterior, jueves, viernes de la semana anterior. Sé que no es mucho tiempo, pero las agendas las acabamos de cerrar en esa última semana. Otro detalle importante, por favor. am, Vais a tener los nombres de las empresas. No contactéis a las empresas antes del evento. Eso normalmente, más que ayudar, entorpece. No les gusta demasiado e incluso les molesta. Entonces, aunque tengáis el nombre de la empresa, esperaos que los vais a conocer durante el evento y no los contactéis de manera previa, ¿vale? Que hay algunas veces que se les bombardea y con eso no se consigue nada. Lo único que se le consigue es que hasta molestarlos, ¿vale? Y otra parte importante que no se suele hacer, que es la evaluación de los resultados. Si me han comprado, ¿por qué me compran? Esto es replicable en otros sitios. Si no me han comprado, ¿por qué no me compran? Hay alternativas mejores, hay precios más baratos, no hay hueco en el mercado, no tengo una certificación totalmente necesaria para poder hacer la exportación. Ese tipo de cosas es muy importante también que las evaluáis si queréis seguir mejorando y progresando en la carrera de la internacionalización, ¿vale? Y bueno, ya con esto prácticamente hemos acabado. Sería si tenéis alguna duda. Hemos estado pues más de una horita y nada, a vuestra disposición si queréis preguntar alguna cosa más. Pues gracias. ¿Alguna cuestión, Marina? Es Marina, ¿verdad? Nada. Marina, soy Marina, ¿eh? Vale, vale, Perdonad Ah, que es pues que es que había mucho te ruido he aquí, estado, estoy en Gourmet y hay mucho te, ruido, pero te he ahora estado parece que llamando, está más tranquilo. te he estado vale. llamando Marina. Sí, es que como Sí, no soy pasa nada. de Quesos Corcuera, ¿verdad? Vale, Sí, pues nada, yo un poco eso, me gustaría saber si podíamos tener con antelación lo que me habéis dicho una semana antes para analizar
las empresas, porque creo que eso es súper importante, el verse un poco el Mm. catálogo que tienen, el tipo de productos que Gracias. tienen y todo eso, lo que se usa en ese Sí, pues mercado, como todo os he eso. dicho. Entonces, eso lleva tiempo, quizás una semana, en mi opinión, es poco tiempo. Depende un poco Ya, la lo que agenda que ocurre nos que, hagáis. ¿Cuántas empresas suelen ser por proveedor? a ver, vienen 20. En esos 20 hemos intentado que sean todos multiproducto. ¿Por qué? Para que se haga el mayor aprovechamiento posible del evento. Si traemos, imaginaos, 8 o 10 exclusivamente de vino, pues que sean importadores de vino, porque hay ciertos mercados donde solamente pueden importar vino, eso haría que solamente pudieran tener reuniones con vino. Entonces, la mayor parte son multiproducto. Intentaríamos meter todas las reuniones posibles cuando ellos manifiestan interés y vemos que hay un encaje entre productor y expositor, o sea, productor y comprador, ¿vale? Entonces, hay también que, no me ha pasado todavía Miguel Ángel, el listado final de expositores y tenemos también, depende de cuántos haya de cada producto también, ¿vale? Pero bueno, vamos a Sí. intentar que hagáis el mayor aprovechamiento posible. Por eso hasta la última semana no lo vamos a poder enviar antes. El tema de expositores ya lo tenemos cerrado. Mañana sí que mañana mandaré el enlace de la grabación de la reunión de hoy y también mandaré lo que es eh, la, la inscripción formal o la confirmación de los que queréis estar participando en la misión comercial inversa para que así ya Jesús lo tenga y vaya cerrando, vaya a facilitarle cuanto antes que pueda ir haciendo la agenda. Marín, ¿está claro? Marina, Marina se ha ido. a ver, Ha salido, ha Marina salido. se ha ido. Vale. A ver, por el chat nos pregunta Conchi. Conchi Casado si las presentaciones son en digital o en papel. Eh, eh, yo, si queréis ir con una tablet o con un ordenador, pues hombre, si lleváis algo en la mano, está bien. Si no, pues lo podéis llevar en digital y no hay ningún problema. Pero al menos que luego van a pedir seguramente que en cualquier caso lo mandéis siempre por correo electrónico para que también lo tengan. Elena, nada, gracias a vosotros. Espero que os haya resultado útil. Adiós. ¿Alguna cuestión más? David, Javier, Mario, Teresa, Conchi, los que quedáis por aquí. Si no, lo damos por finalizado. Agradecer a Jesús la exposición que nos ha hecho y al resto, pues nada, que aprovechéis esta oportunidad que, bueno, esto tiene un coste de mercado muy por debajo de lo que vais a pagar por el stand, muy por encima, perdón, de lo que se va a pagar por el stand y creo que una vez hecho el esfuerzo, creo que sería bueno que lo aprovecharais y que pudierais participar cuanto más mejor para que sea más vistoso lo que es la misión comercial inversa. Disculpa, soy Conchi de la compañía Ellis Snail. Sí, El tema de la Sí, presentación es Conchi. que justo me he quedado sin cobertura cuando me lo estabais contestando. Sí, Jesús. decía Conchi que si tenéis material en papel impreso, pues está bien, y si no, al menos pues que lo llevéis en digital. En cualquier caso, aunque se lo lleves en papel, te van a decir luego que lo pases por PDF, que se lo envíes por correo electrónico, casi con total seguridad. Vale, ¿Vale? genial. ¿Alguna cosita Pues más? ya, nada, Sí, nada. una Muchísimas cosa, gracias. perdonad, que soy David Manzanares de Pisterra. Es que me he perdido unos minutos del inicio de la sesión. Sí. La lista, o sea, entiendo que estos posibles clientes solicitarán con antelación con quién quieren hablar, ¿no? Y entonces luego nos lo diréis a nosotros y nosotros nos prepararemos esas reuniones. O... Sí, ellos cuando se han ido haciendo las inscripciones, pues, al final los que vienen es una parte de todos los que se han contactado. Entonces se les manda la información del evento y la información que íbamos teniendo pues, de los participantes que están en la página web. Ellos manifiestan en la inscripción
un interés por cierto tipo de productos. Ah, por Luego, productos, no por empresa, sí, digamos. por Más por productos, sí, productos. por Vale. productos. Pues mira, estoy buscando embutido, estoy buscando frutos secos, estoy buscando queso, ¿vale? Ujú. Ahora, de aquí al día 30, decía, no sé si esa parte has llegado a tiempo o te la has perdido, que de aquí a finales del mes de abril os vamos a pedir que nos mandéis el material que tengáis de cada una de las empresas. Y ya de manera más específica vamos a enviarles ese material para que vean los catálogos, por ejemplo, para Ujú. que vean Vale. de manera más concreta la empresa y el producto, el rango de productos que tiene cada uno, ¿vale? Y Ujú. a partir de ahí, pues ya se habrá un interés más específico o una posibilidad de, pues lo que no vamos a hacer es hacer perder una oportunidad. Es decir, si a lo mejor hay alguien que de momento no tiene mucho interés porque no va a comprar ya, pero puede tener un interés a futuro, pues la agendaremos también, más que nada porque Ujú. tengáis el contacto que os puede servir dentro de unos meses para volverlos a contactar, o si vais a ese país, vais a viajar, pues poder verlos y Ujú. esa relación que se mantenga y en algún momento que pueda dar algo, ¿vale? Vale. Gracias. Tenéis un correo electrónico que es el de eventos@globespain.eu, en el que nos podéis escribir en cualquier momento para también cualquier duda que os pueda surgir y os iremos contestando con cualquier cosa. Y no lo he dicho antes, va a haber un equipo de traductores durante el evento para aquellas empresas que no tengan personal que hable inglés, pues que les podamos ayudar a mantener la reunión con los compradores, ¿vale? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Aprovechamos o cerramos? 3, 2, 1. Nada, Gracias. muchas gracias, ¿eh? Todo muy claro. Muchas gracias, Javier. Adiós. Pues, Vale. Gracias. muchas gracias a todos, gracias David, muchas gracias a todos y nada, lo dicho, estar atentos a los correos, os voy a freír a correos este tiempo que tenemos hasta la feria. Algunos son extensos, pero es que prefiero hacerlos extensos y que vaya con toda la información posible a dejar dudas y que luego tengamos que estar con llamadas y con resolviendo más dudas de las que se puedan aclarar en un correo. Aún así, tenéis todo mi contacto, mi correo, mi teléfono, mi WhatsApp eh, hasta el día 25 de mayo, 24/7 de verdad. Además, 24/7 de verdad. A partir del 26 menos, pero hasta el día 25 me tenéis a cualquier hora y cualquier día. Pues Nada nada, más. Gracias. nos veremos en la feria. Si tenéis Muy alguna bien. duda, ya sabéis dónde estamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Hasta Hasta luego. Chao. luego.